Y eso está pasando hoy en día con los niños a nivel mundial. A nivel mundial. Tenemos entonces que también a través de todas estas influencias, ¿qué hace la persona? Cede su voluntad. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano el profeta Christopher Aquino. En tu segmento Zona Sobrenatural. Siempre tenemos contenido edificante para usted, para su familia, no se mueva. Siempre tenemos invitado, en esta ocasión es una guerra de aquí de la casa. No conocida como le dice la pastora, pero se llama Auri. Deja que Auri se presente a esta bella audiencia. Amén, bendiciones, Dios le bendiga a toda la teleaudiencia y también agradeciendo tanto a Excelencia Cristiana como a las personas que escuchan estos mensajes y enseñanzas que traemos. Pertenezco a la Iglesia Prado de Cristo, mi pastora Manuela Montero, y me siento, pues, cada vez que vengo aquí me siento bien de compartir la palabra de Dios con ustedes. Dios mío, esto aquí se va a poner serio, respire profundo, tome apunte, comente las palabras que me le van a encantar en este video. Sí, sí, más esperamos en el mismo tenor de la guerrera Auri, por acá sí está iniciando. Auri, ¿qué tenemos para hoy? Sí, hoy vamos a estar hablando acerca de los principados que operan en los aires. Wow. Sabemos que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades que operan en las regiones celestes. Y hoy queremos pues hablar acerca de uno de ellos, Santo. principalmente uno que opera aquí en República Dominicana. Pero sabemos que los nombres de los principados tan solo cambian por región y otros por países, Wow. pero que bíblicamente siguen siendo lo mismo. Cuando la Biblia te lo menciona, lo que ha cambiado es de generación en generación su nombre. Sí. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, cuando habla acerca del ejército del cielo o de la reina que opera en los cielos, vamos a ver qué dice en el libro de Jeremías. Gloria a Dios. Me fue la lectura. Pero Aleluya. vamos a ver si la encontramos rápidamente. Amén. Un momentito. Agárrese aquí, que esto aquí se va a poner serio. Ajá. Dice que el Señor le va a hablar de una manera muy Ajá. especial. Así Dice que, así, sino que ciertamente cumpliremos toda la palabra que ha sido de nuestra boca y que queramos sacrificio a la reina de los cielos, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá, en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y nos veíamos y no veíamos el mal. wow. Ese en el libro de Jeremías, tú ves cómo ellos adoraban a la reina del cielo, pero las operaciones que estaban haciendo era terrestre. Entonces, ¿qué pasa con aquí en la República Dominicana? Esta reina del cielo, lo único que ha cambiado el nombre. Aquí la tenemos operando como la Virgen de Altagracia. Wow. En otras naciones tendrá otro nombre, pero ¿cómo usted se puede dar cuenta cuál es? Por ser la patrona del país. Entonces, por ejemplo, aquí a la Virgen de Altagracia le llaman la patrona de la República Dominicana. Ella es la que está operando desde los aires. Entonces, bíblicamente, como hablábamos, también la Biblia declara que hay un ejército en los aires. Sí. Que gobierna en los aires. Y desde los tiempos antiguos los hombres han estado adorando los ejércitos del cielo. Vemos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esto, para irme un poquito más a la historia, enero. Enero es un dios pagano. Wow. Sí, y se llama Jano. Ah, Entonces, sí, y este mes pagano o este dios pagano se representa con dos caras o dos cabezas. Uno que representa el pasado y otro que está representando el futuro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vemos que enero es el primer mes del año pagano. Acabamos de cerrar diciembre, que se cierra un ciclo que es el pasado de la paganidad, sí. y empieza el futuro, que es el mes de enero. Entonces, ¿qué pasa con esto? También Jano se llama hacer la puerta, porque todo es una imitación. ¿Quién es la puerta para nosotros? La puerta es Cristo. Amén. Entonces, ahí hay un misterio con relación a la puerta,
porque Él es un centinela, tanto del pasado como del futuro, Wow. del que le sigue dentro de esa paganidad. Y cuando Jesús dice, yo soy la puerta, y este principado también se representa como la puerta, estamos hablando de gobierno y de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? El que está viviendo dentro de esta paganidad se está dejando gobernar por Jano, Wow. que es el, como decía, el dios pagano que inicia el año pagano, Uf. precisamente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Otra de las cosas es que nosotros estamos dentro de un calendario pagano. Como cristianos, como ciudadanos del reino, nosotros tenemos que entender estas cosas, que si estamos dentro, ahora se marca con el 21 de enero aquí en República Dominicana, Sí. se marca todo un calendario pagano, o desde el 1 de enero se marca todas las festividades de un calendario pagano, el cual nosotros estamos aquí en la tierra, claro, lo seguimos, pero no bajo los Wow. preceptos que nosotros sabemos porque hemos salido de esa paganidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Este calendario trae al hombre una ceguera espiritual, porque la gente celebra las fiestas, celebra hace invocaciones y hace todo ese tipo de ritos que se hacen desde principio de año, porque no entienden, ellos entienden que están bien dentro de su mundo, que uno sabe que es una ceguera espiritual lo que esto traduce. Entonces, este calendario también lleva a la gente a la muerte y lleva a la gente a la destrucción. Otra de las cosas que me llama la atención con relación a la festividad que acabamos de celebrar aquí en República Dominicana, que se celebra los 21 de cada mes de enero, cada año, es que si tú te das cuenta, es el número inverso del 12. 21, el 12 es el gobierno de Dios, Sí. pero el 21 son las 21 divisiones. Entonces, inmediatamente en este país se celebran estas paganidades, están dándole entrada a las 21 divisiones que Dios mío. operan dentro de la tierra. Ay, gloria. Otra de las cosas también que nosotros podemos ver dentro de esta legalidad que la nación dominicana le está dando a esta reina de los cielos, como le llaman, es que opera en conjunto con las fuerzas demoníacas que operan en la tierra. Sí. Cuando Pablo habla acerca de esto, dice que hay principado, potestades, habla de las regiones celestes, pero también de la hueste de maldad que operan aquí en medio nuestro. Santo, Dios mío. Este año el Señor, por ejemplo, me mostraba cómo habían felinos que se movían al terminar esta fiesta festiva. Wow. Felinos agresivos con garras que iban a devorar carnes. Es decir, estamos hablando que cada vez que este país le da esa legalidad al enemigo y las personas que le dan entrada a su hogar a esta festividad están dejando que el espíritu destructor entre a su casa. Sí, porque hay una puerta que se abre, por eso cada vez que hacen una fiesta pagana, como tú decías ahorita, invocan los espíritus salen, porque están dando autoridad y potestad. Entonces, mucha diablura que, disculpe el término, que sucede quizás accidente, todo eso, que muerte, que el esposo mata a su mujer, mata a los hijos, son puertas que le abrieron. Y ellos no saben cómo se mueve el mundo espiritual. Entonces, ¿qué tiene cuidado con lo que se está haciendo? ¿Qué fiesta usted va? ¿Qué espíritu está invocando en el lugar? Tiene que tener cuidado de todo lo que usted vaya a hacer, aún siendo cristiano. Amén, exacto. Estamos hablando que cada vez que se abren estas puertas, fue lo primero que empezamos hablando, usted le está dando el gobierno de su hogar, el gobierno de su nación, el gobierno de su ciudad a estas entidades demoníacas. Wow. Entonces ahí es donde entra la tierra seca, donde entran las matrices estériles, no nada más matriz de mujeres, estamos hablando de animales y de todo, se le puede cerrar la matriz. Wow. Empiezan también en los territorios, tú ves que se levantan familia contra familia Sí. a pelear por tierra, por terreno, por títulos de propiedad. Todo eso influye desde ahora, desde esta fiesta pagana. Wow. Estamos con los accidentes, como tú decías, los hijos maldicientes. Se levantan generaciones distintas porque estamos hablando de un nuevo año que está dando inicio al calendario pagano. Y este calendario trae con sí una agenda. Wow.
mientras nosotros tenemos una agenda profética y buscamos el favor de Dios, el que busca el favor de Satanás, ¿qué es lo que va a tener? También su propia agenda, pero dentro del orden del enemigo. Santo. Entonces, por eso vemos droga, prostitución y seguimos viendo cada año cómo las atmósferas de tiniebla se mueven a nivel territorial, se mueven a nivel de la nación. Es porque le han entregado la nación desde principio de año a esta entidad demoníaca. Wow. Entonces vemos también cómo el temor empieza, el temor, el terror, las fieras de día y de noche. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Sí. porque ahí hay entidades que se mueven dentro de los ejércitos de los cielos, Wow. que son de esas entidades que operan donde la gente adora. Buscan un horóscopo para saber el día, buscan las cartas de astral Sí. y todo ese tipo de cosas. Es desde ahí que se están moviendo. Ay, ay. Otra de las cosas que nosotros podemos ver dentro de las influencias que empiezan a nivel de los aires, porque es desde arriba que se bombardea hacia abajo para que la gente empiece a operar, es como un campo magnético, Sí. las enviaciones. Entonces están, por ejemplo, los patrones culturales, está la música, están los medios de comunicación, Bueno. que sabemos que es lo más terrible que está ahora mismo aconteciendo, está la educación también, porque nuestros hijos están siendo educados por gays a través de los medios, Bueno. por pornografía, están siendo educados por muchísimas cosas, por muñequitos, Sí. están siendo educados. Hay madres que para tener tranquilidad mental o estar haciendo Sí. otra cosa, sientan los hijos 4 y 5 horas con un celular Ay, 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 ay. para tener ella el tiempo para hacer otras cosas. Entonces, tú no sabes por quién está siendo educado tu hijo. Entonces, los padres deben tener mucho cuidado a la hora de atender los hijos. Como tú decías, para que te queden tranquilos, tú tomas una tablet. El niño dura 4 y 5 horas ahí viendo muñequitos, viendo TikTok, viendo cosas que no tienen que ver. Entonces, hay puertas que por ahí se abren, que son puertas espirituales. Claro, yo conozco un niño que nosotros oramos por él, fuimos a un hogar a orar y el niño para nosotros estaba normal, tiene un grado de autismo, pero el grado de autismo que él tiene no fue normal, fue a través de unos muñequitos, porque ya luego él me lo Sí. declaró, me dijo que él veía unos muñequitos que lo mandó a hacer varias cosas y que de ahí él quedó como medio trastornado porque entró en temor y en miedo. La dinámica del muñequito era que él hiciera maldad. Él empezó a actuar y a hacer cuantas cosas. Y luego cuando él mismo, un niño de 8 años, reconoció que lo que estaba haciendo no era normal. Wow. Pero cuando empezamos a orar por él, que hubo la manifestación demoníaca, ahí fue que nos dimos cuenta que todo eso estaba operando a través de él. Cambió el rostro, cambió la voz, se puso agresivo. Es decir, todas esas manifestaciones a través de un muñeco. ¿Por qué razón? Porque hay muñecos incluso que mandan a matarse a los niños. Sí. Y los niños lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren seguir en el juego. Entonces, todo eso es influencia. Y eso es muy preocupante porque he visto como niños le faltan respeto a su madre de una forma bien agresiva. Y tú dices, ¿y por qué? Si mi niño tenía buenos valores, buena costumbre. Exacto. Entonces quedan hipnotizados a la hora de ver Ujú. cosas que no tienen que ver. Entonces son espíritus. Porque no me diga a mí que un niño tan pequeño va a tener tanta maldad en contra de su madre y su padre. Entonces, Exacto. muchas veces quedan hipnotizados. Yo era muy malcriado antes. Ofendía a mi papá, a mi madre. Entonces, me di cuenta que quizás porque me juntaba con gente que no tenía que juntarme y por estar viendo cosas no tenía que ver. Entonces me airaba de nada, cogía pique, blasfemaba. Entonces son espíritus que te controlan. Tú te quedas hipnotizado. Y cuando tú te dices, wow, yo era así, ¿qué pasó? Lo que pasa es que muchas veces no vemos la luz por causa de que la casa queda influenciada muchas veces por espíritu y quizás los padres no son cristianos, no son espirituales, no conocen cómo se mueve el mundo espiritual y muchas veces la casa queda influenciada, entonces no hay un camino por donde coger. Entonces, ¿qué tiene cuidado ahí? Sí, exacto. Mira, hablando de todo esto, el Espíritu Santo me trae a colación de cómo ellos entran por los ojos. Sí. Si entran por los ojos, por ahí mismo tú tienes que mandarlo a salir.
Si fue por los oídos que entraron, tú tienes que mandar esos espíritus que salgan por los oídos. Ahora, disculpa, dame varios puntos por donde los espíritus pueden tener cabida en la persona y en los niños. Mayormente va a depender de lo que haga la persona, porque ellos pueden entrar hasta por la mano, pero el sentido, los sentidos más comunes por donde ellos entran es por los ojos. En el caso de los niños, usted le da una tabla, ellos están mirando y se ríen y están entendiendo. Sus sentidos están siendo cegados, no están siendo abiertos a la dimensión espiritual. Wow. Entonces, en vez de traer luz, al entendimiento del niño, lo que trae es ceguera. Y la misma Biblia lo dice, si tu ojo es ciego, entonces todo tu cuerpo estará en tiniebla. Wow. Pero si hay luz, entonces también todo tu cuerpo tendrá luz. Wow. Y eso está pasando hoy en día con los niños a nivel mundial. A nivel mundial. Tenemos entonces que también a través de todas estas influencias, ¿qué hace la persona? Cede su voluntad y por eso es que entra en estado de esclavitud. Santo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, las personas ahora mismo y en cualquier parte del país que hayan este tipo de adoraciones, en un sitio se llaman Guadalupe, en otra se llama la Reina Estela, en otra se llama, en todos los sitios, la María, en otros sitios, Sí, le tienen un nombre distinto, pero estamos hablando que bíblicamente se llama la Reina del Cielo, que opera con un ejército en los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Hay ritos que se hacen supuestamente en favor de la familia. Sí. Mayormente la gente hace rito porque quiere poder o quiere dinero, quiere posesión. Entonces, otra de las cosas, dentro de esos ritos, mayormente las personas entregan su familia, entrega una pertenencia. Sí. Dentro de esos ritos se entregan ellos mismos, porque estamos hablando de entregar la voluntad. Entonces, están los bautismos, tanto personales, los bautismos espirituales, tanto bautismos personales como bautismo a niños. Cuando usted lleva a un niño a bautizar a una iglesia católica, un bautismo que no es en el nombre de Jesús, entonces usted sabe que usted está maldiciendo a su hijo. Así mismo. Cuando usted lleva una ofrenda, hay gente que para esta fecha lleva ofrenda de toda clase, chivo, vaca, Dios el mío. mejor ganado lo llevan. ¿Por qué? Porque quieren seguir prosperando. Pero que acabamos de hablar en el libro de Jeremías. Usted hace todas esas ofrendas a esas entidades demoníacas y supuestamente usted prospera, pero sabemos que es una prosperidad que es ficticia. Wow, Dios mío. Porque al final de todo te quitan tu hijo, te quitan la mamá, te quitan la esposa, te quitan tu vida. Y aunque tenga los millones de chanflín, como decimos nosotros, usted está como tristemente empobrecido, porque su espíritu no se llena con dinero. Ay, 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 ay. Otra de las cosas están, aparte de las ofrendas, hay ofrecimiento, donde la persona para tener algo, Sí. entonces ofrece. Ese es diferente. Y están también las consagraciones, donde hay personas que consagran a su hijo para que sean cabeza de demonio, para que sean iniciados en el satanismo, sean iniciados en sacerdote, como sacerdote, sean iniciados como monja, sean iniciados en santería o en cualquier cosa. Dios mío. Yo recuerdo que hace unos años atrás, el Señor me puso a gemir por los niños que iban a ser entregados Sacrificio. en sacrificio. No en sacrificio de muerte, porque ese es otro tipo de sacrificio también que opera en estos días. Y eso estamos claros de eso, que ellos hacen toda clase de ritos, eso entra dentro de los ritos. Pero el Señor me puso todos los días, yo intercedía, pero con gemidos indecibles. Yo gemía por esos niños que iban a ser iniciados en el satanismo y no paraba de llorar. Y ya yo duré alrededor de 2 semanas, recuerdo, llorando desde que me arrodillaba por ese tipo de niño. Y yo veía cómo, por ejemplo, yo soñaba que iba en un vehículo y me abrían la puerta y una mano me entregaba al niño. Dios mío. O yo estaba sentada en un lugar y iba alguien y me entregaba un niño. Y ya yo sabía que en el mundo espiritual había niños que estaban siendo libertados. Wow. Y el Señor me estaba mostrando cómo mis oraciones estaban teniendo efecto en el mundo espiritual.
Y yo veía madres a veces con 3 y 4 niños y el que tenían en los brazos tenían que entregármelo y no querían. Y lloraban, pero al final tenían que entregármelo. ¿Por qué? Porque había un clamor puesto por el Espíritu Santo para que esos niños no entraran en la dimensión que los padres querían llevarlo. Y Auri, ¿cuáles son los días que... Yo sé que hay unos meses donde los niños de repente se desaparecen, que se pierden. ¿Cuáles son esos meses? Mayormente en el tiempo de Halloween es que donde está el mayor movimiento de niños desaparecidos. Ese es en el mes de octubre. Hay una cantidad enorme de niños desaparecidos Wow. entre la edad de 2 años hacia abajo. Sí, yo di ese estudio aquí en Excelencia Cristiana de Halloween. Tiene unos códigos poderosos acerca de esta celebración demoníaca. Sí, sí, porque también es muy fuerte y es que la gente debe entender. Trate de presentar a su niño en una iglesia evangélica. Que el pastor lo ore, lo unja. Porque Jesús dijo, haga a los niños a mí, no lo impitáis porque tal es el reino de los cielos. Entonces, en vez de tú estar ofreciendo una iglesia por ahí católica, le echan agua bendita, llévalo para que lo bautice con el Espíritu Santo y fuego. Exacto. Porque Dios lo marca y lo protege y un ángel lo protege. Entonces, hay que tener cuidado dónde usted lleva a sus niños. Porque Sí. muchas veces le meten brujería, le echan unos baños, de que le amarran un pañuelo, de que un resguardo, de que para que lo proteja. ¿Cuándo te has visto el diablo protegiendo gente? Mm-mm. El único que protege se llama Dios. Sí. Entonces hay gente que quiere decir que no, yo tengo mi hijo protegido. ¿Con quién? ¿Con el diablo? No, el diablo no tiene amigos. Entonces el único que puede proteger tu familia y tus hijos se llama Jesús. Amén, es así. Y lo más importante de todo esto, Christopher, como tú acabas de decir, es que el conocimiento, te estamos dando ahora mismo un conocimiento. Dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Cuando el hombre empieza a entender estos conceptos que estamos hablando, entonces su mentalidad empieza Sí. a esclarecer. En el Salmo 115 habla acerca de los ídolos. Te dice, los ídolos no tienen poder, los ídolos son hechos de mano de hombre. Y Sí. todo el que opera y el que lo hace, el que lo adora, el que se arrodilla delante de ellos, es semejante a ellos. Wow. Tienen boca y no hablan, orejas tienen, no oyen, tienen ojos, no ven, boca tienen, mas no hablan con su garganta, no pueden oler. Entonces, estamos hablando que cuando las personas van dentro de su idolatría y se arrodillan a esta clase de entidades, no es lo que usted ve ahí enfrente. Hay una entidad detrás de eso que se está moviendo, que son poderes demoníacos. Entonces, nosotros podemos tener varias herramientas para nosotros ahora, voy a hablar un poquito de nosotros como hijos de Dios, Sí. las herramientas que Dios nos da para poder orar, para poder ayudar a esas personas que están debajo en esa idolatría. El Señor nos entrega herramientas en el mundo espiritual. Por ejemplo, en las herramientas para vencer. Dios dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Wow. Cuando nosotros empezamos a velar por estas personas que están bajo esa condición, que van a ser sacrificadas, como lo que acabo de decir, para mí es maravilloso cuando Dios me pone a interceder por alguien que es libertado, que no cae dentro de ese mover satánico. El Señor nos manda a mantenernos firmes en la fe. Sí, a no desviarme de lo que Él me ha entregado. Y la fe es emuná, que es obediencia. Entonces yo entro dentro de una obediencia para poder ayudar a esas personas que están dentro de esa condición. Al final, cuando nosotros ayudamos a esas personas, ¿qué hacemos? Nos mantenemos firmes, estables, tenemos firmeza tanto lo establecemos a ellos como también nosotros nos mantenemos establecidos en Sí. que en un mismo sentir y en un mismo pensamiento. Dice también la palabra que nosotros tenemos que tomar las armaduras de Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque a veces hacemos la guerra espiritual, pero no sabemos cómo es que vamos a entrar en guerra, porque estamos hablando de que todo esto va a generar una batalla. No es una guerra, sino una batalla mental. Y acabé de hablar de las influencias que se lanzan en estos días que te van a durar durante todo el año. Entonces, por eso estoy hablando de cómo nosotros, como cristianos, vamos a vencer estas influencias para que me puedan entender mucho mejor. No me he salido del tema.
Entonces, el Señor nos manda que a tomar las armaduras de Dios. Amén. Nos manda a resistir el día malo, porque van a venir muchísimas situaciones adversas durante un año completo que ya fue sacrificado a Satanás. Entonces, otra de las cosas que el Señor nos manda es no le des lugar al diablo. Ay. Entonces, todas esas son las actitudes que yo voy a tomar durante todo un año para poder resistir el día malo. ¿Por qué? Porque ya las tinieblas hicieron lo que iban a hacer. Sí, las tinieblas están sueltas. Ahora me toca a mí, como hija de Dios, que he sido trasladada del mundo de las tinieblas a su luz admirable, estar firme y resistir Santo. todas las demandas, las enviaciones que Satanás quiera tirar. Sí. Pero yo voy a estar como velando, firme, en firmeza, en obediencia a mi Señor para poder seguir resistiendo. Otra de las cosas que la Biblia nos dice, las armas de tu milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Es ahí donde yo voy a vencer al enemigo, porque Satanás puede bombardear una influencia maligna. Él puede decirme, por ejemplo, en estos días a mí me pasó una situación hace unos meses atrás y yo quise como cambiar mi actitud y me vino una canción de cuando yo era niña, de que yo soy mala y seguiré siendo mala. Y cuando me viene ese bombardeo a la mente, digo yo no, pero este es el mismo diablo. Yo no puedo cambiar mi actitud. Yo tengo que seguir firme en lo que el Señor ha puesto y ha depositado en mí, porque yo ahora no me puedo dejar inducir por el diablo. ¿Ve cómo es que van las influencias? Así es, si yo me llevo de eso que Satanás insufló en mi mente, entonces yo estuviera actuando como los inconversos. Ay, ay, ay. Y nosotros no estamos para eso. Y mira, y eso es tan delicado, las influencias, que hace unos meses atrás, yo tengo una niña que va mucho a mi veterinaria, siempre hablo de ella, que pasa que me paso mucho tiempo con ella. Y la niña hizo algo que yo siempre le digo que no lo haga, pero ustedes saben que los niños hacen cosas como para llamar a la atención. Sí. Y yo me molesté y le hablé un poquito rígido. Y la niña se encogió. Cuando yo vi que ella se encogió, yo rápidamente la cargué. Pero yo le dije a ella, ¿por qué tú me haces eso? Yo a ti no te hago ningún mal. Tú me haces eso de maldad a mí. ¿Por qué tú me lo estás haciendo? Dios mío. Óyeme, y yo cuando yo vi que la niña se encogió en la silla y se sintió mal, yo rápidamente cargué a mi muchacha y empecé a besarla y a hablarle en otro tono. Mira, Christopher, no pasaron 2 minutos donde vino un loco, yo no sé de dónde, porque por ahí pasa mucho loco, pero ese yo no lo conocía. Y me dijo, mira niña, ¿por qué tú me tratas así? Y yo me quedo mirando al loco y dije yo, ay, ese loco fue frustrado cuando niño. Pero a mí se me olvidó lo que yo le había dicho a la niña. Sí. Cuando yo le estoy haciendo la historia a mi esposo de cómo ese loco, que yo iba a orar por ese loco, le digo yo a él, ay, mira, yo voy a orar por un loco que quedó frustrado de niño. Parece que le dieron una palabra que lo frustró cuando pequeño. Ay. Y cuando yo estoy hablando eso, es que yo caigo que la que cometí el error fui yo. Y que la niña, si yo la dejaba con esa palabra, la iba a marcar por el resto de su Dale vida. ahí, Auri, porque hay niños pequeños que son abusados, no con golpes, sino con palabras. Con palabras. Y hay palabras que marcan y furtan y se te mete una raíz de amargura. Tú no quieres saber ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hermanos. Entonces, hay que tener cuidado nosotros como adultos. De la forma que hablamos, el tono de voz, un tono muy agresivo, un tono muy alto. Tenemos que bajarlo un poquito y darnos cuenta que son niños pequeños, que ellos absorben lo que tú dices y tiran un espejo delante de tus hijos. Sí, entonces al otro día rápidamente yo oré por ella, la puse a renunciar a que ella repitiera lo que yo le dije que la amaba y se rompió todo. Wow. Desde ese día, yo sé que el Señor hizo la obra y me dio una enseñanza de cómo la palabra de nosotros, los espíritus lo toman, porque tuvo que salir de mi boca y ese espíritu no sé a cuánta legua lo escuchó, porque hay espíritus que se mueven de un lugar a otro, que ese es otro tema, Sí. llevando mensajes, son espíritus mensajeros que se mueven de un lugar a otro. Entonces, eso pasó en ese momento conmigo. Tenemos también
En esta escritura, oye como dice en Primera de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando toda actividad que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, mi batalla es en contra de todo lo que venga en contra del conocimiento de Dios. Por eso es que la religiosidad, la idolatría, nosotros tenemos que combatirla, pero ¿cómo? Con el conocimiento de Dios, dándole a entender al ser humano quién es Dios y dándole a entender que la práctica que están haciendo no es la correcta. Wow, santo. Entonces, es ahí donde trae el rompimiento, es ahí donde la gente entra en entendimiento y dice, ¿quiénes son los ejércitos del cielo? Es una de las preguntas que yo puse aquí para poderla contestar. ¿Quiénes son los ejércitos de los cielos y el propósito de su creación? Porque en principio no fue así. Dice las escrituras que fueron creados con el aliento de la boca de Dios y por su palabra. Es decir, el Dabar de Dios fue que lo creó. Sabemos que nosotros fuimos hechos con las manos de Dios a imagen y semejanza. Pero ¿qué pasa? Fueron también creados para gloria y alabanza del Padre, para que le sirvan y hagan su voluntad. Le dio vida para que se postraran delante de Dios, su creador, y le puso nombre. Wow. Es decir, estas entidades no fueron creadas para que ellas fueran adoradas, sino para que ellas tuvieran que adorar a Dios. Amén. Otra de las cosas que nosotros podemos ver con esto es, por ejemplo, nosotros como cristianos tenemos herramientas, porque también Dios tiene su ejército. Sí. Y dice las escrituras que el ejército de los cielos es un ejército guerrero y que está a la disposición de los ciudadanos del reino. Son los que operan con nosotros, los que trabajan con nosotros. Y dentro de esta enseñanza veía que el mismo Jesús una vez se presentó con Josué como capitán del ejército de guerra. Y cuando Josué está peleando la batalla y llega este ángel, le dice, ¿quién tú eres? Dice, yo soy el capitán del ejército del Señor. mío. Entonces, Dios está a nuestro favor para pelear en estas batallas que nosotros tenemos. Por eso es la importancia de usted entregarle a Dios el gobierno de su familia, el gobierno de su finanza, de sus hijos, de su nación, de su territorio. Y dice aquí también que nosotros, el ejército de Dios tiene carros de fuego, ejércitos de a caballo y nosotros caminamos en representación del nombre del Señor. Vemos la historia de David. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Vemos las herramientas que está usando el enemigo. Lanza, espadas, jabalina tienen jabalina, tienen lazo de cazador, tienen peste destructora. Ellos tienen muchas herramientas cuando al momento de bombardear la humanidad, de enviar, ellos lo hacen de diferentes formas. Por ejemplo, una hermana mía en estos días fue libertada. Hubo un espíritu que se le enredó en la mano. Y ella duró mucho tiempo con ese dolor en la mano. Incluso se fue más allá. Duró mucho tiempo sin conseguir empleo. Porque a ella le mandaron una enviación en monedas. Y ella cuando vio toda esa moneda en esa lata, ella agarró la lata. Ella no sabía lo que era. La encontró en la galería de mi casa. Ella la agarró. Cuando vio eran monedas y desde esa época no se le quitó más un dolor en la mano. Wow. Y cuando Dios le dio a ella la victoria, ella vio como una cosa negra se le desenrolló de la mano que se fue y de ahí en adelante consiguió su empleo y consiguió todo. Santo. Entonces hay que tener cuidado entonces cuando uno encuentra dinero en la calle tirado. Sí, hay que tener cuidado de muchas cosas, de muchísimas cosas, porque, por ejemplo, a mi negocio a veces me llevan monedas con monedas santiguadas y tú la ves porque son diferentes a los pesos dominicanos. Diferente. Sí, son diferentes. Son diferentes, tienen un parecido que tú puedes cogerlo como 5 pesos,
lo puedes coger como una peseta, pero cuando tú te vas al final, no son ni monedas de otro país, sino que son cosas distintas. Dios Pero hay mío. que estar alerta de todo ese tipo de cosas. Ay, ay, ay. Entonces, ellos van a pelear en contra de nosotros con muchísima artimaña. Para querernos derribar o querernos turbar en cuanto al propósito eterno de Dios. Otra de las cosas que nosotros podemos ver con esto, quiero venir aquí, ok, que estos espíritus que operan en los aires, ellos inducen a los reyes. Estamos hablando de que también los presidentes son dominados por estos espíritus inmundos, porque lo motivan a hacer cosas. Vemos la historia, por ejemplo, cuando Saúl. no, la historia del rey acá, Ah, sí. cuando iba a la guerra. ¿Qué pasó? El espíritu le dijo a Jehová, yo iré. ¿Y cómo tú vas a ir con espíritu de mentira? Mentira. Entonces inducen con espíritu de mentira, operan desde las sedes centrales de los gobiernos, también operan en error, en destrucción, en bloqueo mental, operan también debilitando la nación. Ay, ay, ay. Operan como, y su principal objetivo es dominar el territorio para someter a los moradores bajo esclavitud mental. Wow, Dios mío. Y ahora, ya que tú estás hablando de principados que habitan en los aires, más o menos, ¿cuál es el poder que tienen los principados? ¿Ellos gobiernan por provincia o una nación entera, por así decirlo? Estamos hablando aquí, por ejemplo, de una que gobierna la nación, porque se le ha llamado la patrona de República Dominicana, pero a su vez, como inicié hablando, ella se divide porque ella tiene una sede central en cada región. Aquí cada región tiene una fiesta patronal que gobierna en ese territorio. Uf, Y cada una de esas entidades tiene un color, tiene un olor, tiene una bebida, tiene su propio movimiento, su propio folclore y todo lo que opera ahí, usted tiene que en su región saber qué es lo que está operando desde ahí. Hay lugares altos específicos en lugares altos donde se adoran y se hacen adoraciones a esos ídolos que no operan en un lugar, pero que operan en otro. por eso la veo, no sé si en Éfeso, no era la diosa Diana que gobernaba allá. Ujú. Entonces no sé si era Pablo que lo aconsejaba, no sé si a Timoteo, a esa gente que estaban en la cosa de Dios, que tengan cuidado, porque cuando habita un principado en una nación, muchas veces no hay crecimiento espiritual, la iglesia no avanza. Entonces hay que saber con qué tú estás peleando en ese territorio. Exacto, exacto. Por ejemplo, en Creta, con Tito, había una posición generacional. Ahí se creía en una mitología griega de un toro y toda la gente estaba poseída y Dios creía mío. en ese toro. Tenemos Éfeso que creían todo en qué, en la diosa Diana y en el ejército del cielo, y ahí estaban operando. Pero si tú te das cuenta, en Corintio, ¿quiénes estaban? Estaba Simón el mago, que operaba como con el procónsul, instigando al procónsul para que no conociera la verdad de Cristo. En todos los sitios tú vas a encontrar el folclore de esa nación, cómo es que operan los espíritus inmundos, cómo los presidentes también consagran. Por ejemplo, aquí vino el Papa y besó la tierra. El Señor me decía, es el beso de Judas. Dios Entonces, mío. cuando tú entregas una nación, un presidente permite que un papa vaya a su nación y le dé un beso a ese territorio, está entregando la nación Ay, como el beso de Judas. Entonces tenemos algunas herramientas que se utilizan, que son muy poderosas en el mundo espiritual, es decir, no poderosas en el sentido de que Dios no pueda con ella, sino como ellos la usan, porque sabemos que Satanás no tiene ninguna autoridad ni ningún poder, pero ellos la utilizan para ello, para su mal. Tienen vasija, tienen los incensios. Usted ve que cada año y cada vez que hay fiestas patronales, hay gente que pasan con un incenso que dándole órdenes al enemigo para que entre a su casa. Ese incenso es su olor particular de ellos.
Así como Dios perfuma nuestro ambiente, ellos perfuman el ambiente para los demonios. Dios mío. Y sabemos también que hay operaciones a través de estos incensios que son extraños. Gloria a Dios. Entonces hay algo muy importante, Christopher. Yo sé que ya tenemos que terminar, pero quiero darle una estrategia a los hermanos que están allí orando. La única forma en que el pueblo de Dios pudo vencer y quitar los lugares altos donde quiera que vimos, como Josafá y esos hombres de Dios como Gedeón, que se enfrentaron a eso, a los dioses de acera, fue quemando, derribando, desautorizando, quitando los lugares altos y proclamando la verdad de Dios sobre esos territorios. Entonces ahí donde se toma la legalidad del territorio, cuando nosotros entramos ahora en oración y ruego y súplica para que el Señor nos dé la palabra exacta para nosotros derribar esos principados. Dios mío, impresionante lo que esta guerra trajo en el día de hoy. De verdad que sí fue una parada de mucha bendición. Yo sé que un remanente aprendió bastante, tomó apunte, así que póngalo en práctica y debe saber con qué te está peleando en su territorio, porque la patrona llamada la Virgen Altagracia aquí en el país, en diferentes países, quiere controlar el gobierno y la nación. Así que ten cuidado quién está gobernando tu vida o quién está gobernando en tu casa. En mi casa gobierna Dios. Por eso os digo en una ocasión, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora, y de verdad que sí fue de mucha bendición tenerte aquí. Despídete de tu gente que te están mirando en este momento. Amén. Dios le bendiga a todos, esperando pues que esta enseñanza sea de bendición y que pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Amén, amén. Así que suscríbase al canal de Excelencia que te da de Zona Sobrenatural y pida la segunda parte, porque sé que será de mucha bendición para usted. Así que si te pide tu hermano Christopher Aquino. Y ahorita Tejeda. Shalom.